saludito. Bueno, nos encontramos en este momento para hablar de un tema muy común en técnica vocal que llamamos el apoyo. El apoyo es el sostén, el andamio de la voz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros fonamos, es decir, cuando las cuerdas vocales vibran, pues esta zona realmente es frágil. La laringe es un tubo y necesita estar sostenida por unos músculos. De hecho, acá tenemos el esternocleido, ¿verdad? No sé, voy a intentar. Aquí se brota un poco, ¿verdad? Este músculo es uno de los encargados de ayudar a ese movimiento de la laringe. Y cuando cantamos, a veces sucede que sentimos, de hecho, muchos de ustedes lo han experimentado, como un cansancio en esta zona. Ronquera, a veces como que o sea, me duele, a veces sentimos incluso dolor. Y eso se debe a que hacemos mucha fuerza para cantar en esta zona. O sea, concentramos como que digamos, la tensión, sin entenderse mal ese término, más bien como esa extensión muscular solamente en la parte del cuello. ¿Por qué? Pues porque la voz está en esta parte, ¿verdad? La voz, las cuerdas vocales están en esta partecita. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer una serie de ejercicios. Realmente el apoyo es algo técnico que se tiene que trabajar toda la vida, pues cuando queremos cantar de una manera cada vez más profesional, más precisa. Pero comenzamos con estos pequeños tips que vamos a trabajar en esta sesión. El primero es el que llamamos el anclaje, ¿sí? El anclaje que es como ayudarle un poquito a esa voz a entender, digamos, a esa laringe, a entender que la fuerza no se hace solamente en el cuello, sino que tenemos todos unos músculos en el pecho, en la espalda, en el abdomen, que nos van a ayudar a sostener. Recordemos que el apoyo es como ese soporte que tiene la voz, ese andamio, para que esa vibración pueda ser constante, pueda ser con una sonoridad estable, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a trabajar por medio de estos ejercicios. Entonces, lo primero es concientizarnos de la posición de la nuca. Entonces nosotros tenemos mucha postura a veces, vicios posturales en donde sacamos mucho la cabeza. Yo les invito a que ustedes cuando estén parados no modifiquen nada, se paran frente a un espejo y mírense de perfil cómo se ve el cuello. Muchas personas tienen la tendencia de sacar el cuello mucho, otras ya de llevarlo muy atrás, otras de torcerlo. Vimos en un módulo anterior la importancia de estirar estos músculos, pero también de que esa posición sea natural. Hay un ejercicio que ayuda muchísimo y es imaginarme que tengo una cuerdita aquí como una marioneta y que yo la jalo. Cuando yo jalo esa cuerdita se alinea correctamente la columna y por lo mismo mi nuca se estabiliza, ¿verdad? Queda como en esa posición, digámoslo así, neutra, natural, que equilibra la tensión o la extensión de estos músculos del cuello. Entonces lo primero es esa posición de la nuca, ¿verdad? Esa conciencia de esa posición. Luego vamos entonces a experimentar ese musculito que les digo que es el esternocleidomastoideo. ¿Y cómo nos sentimos? Vamos a imaginarnos que vamos a meter los pies, no sé, en agua congeladísima. Aquí tenemos esa pequeña tensión, vamos a lograr cogernos ese musculito, ¿sí? Tocarlo, palparlo, sentirlo. Cuando yo a veces siento que se brota un poquito ese músculo, no es que esté tensa, no, estoy usando apropiadamente el músculo, el esternocleido, que me va a ayudar a esa movilidad de la laringe. Entonces, en este momento te invito a que te imagines ahí, tú estás ahí, no sé, súper calientito en tu cama y de repente te levantas y guáquete que metes los pies en agua fría. Esa impresión, ¿cierto? Y vamos a palpar, a tocar. ¿Listo? Vamos a empezar a masajear un poquito ese músculo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a concientizarnos de otro músculo que nos ayuda a ese anclaje, a ese apoyo, como lo queramos llamar. Y son los músculos un poco del dorso, de la parte de atrás, por acá. También el pecho necesita una función importante. Entonces, este ejercicio es divertido. Vamos a imaginarnos que tenemos dos limones o dos naranjas aquí bajo el brazo y que vamos a exprimir
el jugo de esas naranjas, ¿verdad? Entonces cuando yo pongo acá, exprimo un poco más y relajo. ¿Listo? ¿Qué siento? Esta es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Cuáles son los músculos que tú sientes que están interactuando en ese movimiento, ¿sí? Los que se activan. Vamos a hacerlo una segunda vez y vamos a pensar en eso, ¿de acuerdo? Entonces, naranjas o limones y vamos a exprimir. Eso es. Relajo, relajo. Vamos a hacerlo como en 3 niveles, ¿de acuerdo? Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Cuáles son esos músculos que sientes que se activan cuando exprimimos la naranja? Pues efectivamente vamos a sentir un movimiento en esta parte, ¿verdad? Y vamos a sentir también que el pecho se abre, se sale un poco naturalmente, ¿sí? No lo estamos nosotros generando una tensión inadecuada, sino que es el equilibrio. Recuerden que los músculos van interconectados los unos con los otros, entonces ellos compensan esas, digámoslo así, esas tensiones, pero bien entendido, ¿no? Bien entendido este término. Y vamos entonces nuevamente a realizar el ejercicio ahora con la conciencia de esos músculos que acabo de mencionarles, ¿de acuerdo? Entonces naranjas y exprimimos primera, segunda, tercera. Experimento esa tensión en la parte de atrás. Vamos a llamarlo tensión, pero vamos a decirle más bien como esa activación de ese músculo. El pecho. Y ahora relajo. Empiezo a soltar las naranjas y relajo. Muy bien. Ese es el primer ejercicio que te invito a hagas frente a un espejo, también varias veces durante el día, porque esto es un tema realmente de mucha conciencia y a largo plazo vas a empezar a ver como esos resultados. Lo segundo que vamos a hacer es pensar en lo que tradicionalmente algunas escuelas de técnica vocal llaman el apoyo, basándose en el diafragma, que ya trabajamos mucho la sesión en el primer módulo sobre respiración. Ahorita vamos a centrarnos también en ese músculo y sobre todo en los músculos abdominales, no solamente el diafragma, sino todos los músculos del dorso, del abdomen, cómo ponerlos en función de ser ese andamio vocal. Para reconocer entonces esa función de estos músculos abdominales y del diafragma, vamos a retomar vamos a tocar con nuestras manos debajo de las costillas, vamos a tomar aire y vamos a sentir esa extensión de estos músculos y vamos a poner nuestras yemas de los dedos bajo las costillas, como tratando de chuzarnos, de meternos los dedos ahí y vamos a experimentar luego, soltamos el aire y vamos a sentir nuevamente cómo se mueve esa parte, digamos, subalta o superior del diafragma. Así es como para tener un poco esa conciencia. Entonces vamos a tomar aire, trato de chuzarme con mis dedos y dejando mis dedos ahí, suelto, y ahí puedo sentir ese movimiento del diafragma. Una tercera vez, tomo aire, voy a ponerme aquí un poquito de pie para que puedan ver, tomo aire, chuzo un poquito y ahora relajo, ¿verdad? Ahí es cuando puedo experimentar ese, digamos, esa parte del diafragma, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que hace el apoyo, les decía que hay diferentes técnicas. Hay unas que sugieren que todo el apoyo viene solamente del diafragma o de esos músculos abdominales y no es tanto que venga de ahí, sino que los músculos compensan y tratan como de equilibrar esas fuerzas. Entonces es preferible que nosotros concentremos esa fuerza o ese apoyo o ese andamio para cantar en la parte diafragmática, en la parte abdominal, que tenemos muchos músculos, y es preferible ahí a que la concentremos en nuestra garganta, porque experimentamos cansancio, fatiga, dolor, y aparte, si este esfuerzo lo hacemos muy a menudo, pues vamos a dañar, a generar un daño en nuestros pliegues vocales. ¿Cómo logro apoyar? Entonces, por allá en otro video habíamos hablado un poquito, o en una clase, de cómo hacer como la tos, ¿verdad? Ese, digamos que ese empujoncito que yo siento, ¿sí? Es el movimiento del diafragma para expulsar el aire, para empujar esa columna de aire. Cuando yo canto, yo voy a tomar el aire
y voy a sentir, como yo estoy adquiriendo esta conciencia por medio de estos ejercicios, voy a sentir esa extensión de esos músculos y simplemente ahí concentro mi atención. No es que yo tenga que hacer algo, no es que tenga que empujar mi diafragma, no es que tenga que generar una contracción, porque esto puede ser incluso a largo plazo más perjudicial, ¿sí? Porque puedo mandar muy bruscamente esa corriente de aire, porque genero unas tensiones inadecuadas también en la parte de la laringe. Entonces el apoyo es tomar aire, ser muy consciente de mi diafragma, de mi abdomen y sostener esa extensión de esos músculos, como que mantener esos músculos extendidos y no irlos cerrando cuando yo canto, no. Voy a pararme de nuevo. Y luego relajo. ¿Qué es lo que voy a evitar hacer? Lo siguiente. Tomo aire. Como quien dice, chupar, ¿sí? No, porque entonces esos músculos pierden esa tonicidad, digamos, esa fuerza, y entonces, ¿quién sostiene el tono de ese sonido? ¿Verdad? Se pierde, entonces me toca empezar a tensionar acá. La idea es que estos músculos se mantengan extendidos mientras yo estoy produciendo el sonido. ¿Para qué? Para que sea en esta zona que está tan llenita de músculos donde se concentra ese esfuerzo, vamos a llamarlo así, bien entendido, ¿verdad? Además de entonces de mi abdomen, vamos a recordar lo que acabamos de ver del anclaje de esta partecita de cuello y espalda. Entonces, es como intentar hacer, pensar en todo lo que está pasando alrededor de mi abdomen y diafragma y además exprimir un par de naranjas mientras produzco el sonido. Esto les repito con mucha perseverancia, con mucha constancia, que vayamos haciendo estos ejercicios de conciencia de esos músculos, ¿verdad? Y seguramente este tip va a ser muy práctico para aquellos que realmente se cansan y sienten ese dolor. Y claro, todos queremos que algo ya funcione, ¿verdad? Para cantar. Entonces funciona a veces que cuando yo esté cantando y sienta, más bien diría yo antes de sentir ese cansancio, vamos a tensionar un poquito, apretar un poquito los puños. ¿Por qué? Si tú eres de las personas que experimenta ese cansancio, esa fatiga en el cuello, es porque probablemente ahí es donde estás teniendo esa tensión. Mientras desarrollas esa técnica del diafragma, esa conciencia de esos músculos abdominales, de la espalda, de todos los músculos que pueden ayudarte a sostener tu voz, cuando tú cierras los puños, estás generando una fuerza externa, una fuerza diferente, una tensión en otra parte del cuerpo. Entonces vas a relajar un poco más aquí. Vamos a probarlo de esta manera. Vamos a cantar un poquito de la canción que trabajamos en el módulo anterior. Allí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. ¿Sí? Vamos entonces a tomar aire. Cuando yo tome aire, dejo extendido mi zona abdominal, empiezo a exprimir naranjitas y voy a cantar. ¿De acuerdo? Entonces tomamos. Bueno, primero que todo postura, o sea, cuerdita, todo muy natural acá en mi nuca, en mi espalda y tomamos. Allí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Y relajamos. Van a hacerlo 2, 3, 4 veces solo con esa frasecita. Porque este ejercicio es para concientizarme de dónde hay un equilibrio muscular, donde hay una extensión muscular, donde hay una tensión muscular. Y si necesito cerrar puños para relajar acá, lo puedo hacer también.